Adentrémonos en un misterio que ha fascinado generaciones, el brutal asesinato de la familia Clutter en 1959. Su historia inmortalizada por Truman Capote en A Sangre Fría nos lleva al apacible Holcomb, Kansas, donde la tranquilidad de la vida rural se vio abruptamente interrumpida por un acto de violencia inimaginable. Es curioso cómo un lugar que se percibía como un remanso de paz pudo ser escenario de un crimen tan atroz. Sí. Los Clutters, una familia aparentemente ejemplar, fueron asesinados en su propia casa sin razón aparente. Es increíble. ¿Qué llevó a alguien a cometer semejante barbaridad en un lugar donde la maldad parecía no tener cabida? Exacto. Tenemos el artículo de Wikipedia que detalla el caso, la investigación policial y por supuesto la obra maestra de Capote. Es como si tuviéramos las piezas de un puzzle, pero seremos capaces de encajarlas para comprender la verdadera naturaleza de este enigma. Empecemos por las víctimas. Vale. Herb Clutter, un granjero de éxito, su esposa Bonnie y sus hijos adolescentes Nancy y Kenyon. Una familia respetada, integrada en la comunidad. ¿Quién podría desearles tanto mal? Es difícil de imaginar. Y más aún en un lugar como Holcomb, donde según cuentan los vecinos se dejaban las puertas sin llave. Esa sensación de seguridad, de confianza ciega, es uno de los elementos que hace este caso aún más perturbador. Es como si la oscuridad hubiera surgido de la nada, rompiendo la armonía de un microcosmos aparentemente idílico. Y esa oscuridad tiene nombre y apellidos: Richard Hickok y Perry Smith. Dos exconvictos que rompieron en la casa de los Clutter con la esperanza de encontrar una caja fuerte llena de dinero. Un rumor que resultó ser falso. No había caja fuerte ni dinero en efectivo. Sin embargo, Hickok y Smith acabaron con la vida de los 4 miembros de la familia, con una brutalidad que desconcierta. Cada víctima recibió un disparo en la cabeza. Además, Herb Clutter tenía la garganta cortada. ¿Por qué tanta hazaña si el objetivo era simplemente el robo? Esa es una de las grandes preguntas que rodean este caso. Si el móvil no fue únicamente el dinero, ¿qué impulsó a estos hombres a cometer semejante atrocidad? Algunos investigadores apuntan a la personalidad de Perry Smith, un hombre con un pasado turbulento, marcado por una infancia difícil y un accidente que le dejó secuelas físicas y emocionales. Profundicemos en la figura de Smith. Su historia personal es fundamental para comprender su participación en el crimen. Se sabe que pasó por varios reformatorios y que tuvo problemas con la ley desde muy joven. Fue su pasado el detonante de la violencia que desató en la casa de los Clutters. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero también tenemos a Hickok, un personaje que, aunque no tenía un historial delictivo tan extenso como Smith, era conocido por su carácter manipulador y su tendencia a la mentira. Hickok fue quien convenció a Smith de que Herb Clutter guardaba una fortuna en su casa. Era consciente de que el rumor era falso, o realmente creía que iban a encontrar un botín que justificara el riesgo. Estas preguntas, sin respuesta clara, nos llevan al centro del misterio. Dos hombres con pasados complejos, unidos por un plan que se basaba en una mentira. ¿Fue la codicia, la frustración o un deseo de venganza lo que les llevó a cometer semejante acto de barbarie? La ausencia de un móvil claro, la brutalidad del crimen y el posterior comportamiento de los asesinos que huyeron a México y gastaron el poco dinero que robaron en fiestas y alcohol, nos pintan un panorama inquietante. Es como si quisieran borrar de sus mentes el horror que habían dejado atrás. Pero ¿es posible olvidar un acto tan atroz? ¿Puede la culpa convivir con la indiferencia? Esa es la paradoja que Truman Capote exploró con maestría en A Sangre Fría. No se limitó a narrar los hechos, sino que se adentró en la psique de los asesinos, intentando comprender sus motivaciones, sus miedos, sus contradicciones. Y al hacerlo nos confrontó con una realidad incómoda. La maldad puede esconderse tras los rostros más comunes, y a veces las razones que impulsan a alguien a cruzar la línea que separa la civilización de la barbarie son más complejas de lo que podríamos imaginar. Capote no se conformó con una visión superficial del caso, se sumergió en la comunidad de Holcomb, entrevistó a los vecinos, a los investigadores, e incluso estableció una relación peculiar con los propios asesinos. Una relación que le permitió acceder a sus pensamientos, a sus emociones y a las experiencias que marcaron sus vidas. Pero ¿hasta qué punto esa inmersión en la oscuridad afectó al propio Capote? Es una pregunta que muchos se han hecho. Pasar años investigando un crimen tan brutal, escuchando las confesiones de los asesinos, conociendo los detalles más escabrosos, es inevitable que deje una huella. Algunos críticos sugieren que Capote se obsesionó con el caso que cruzó la línea entre el periodismo y la fascinación morbosa. ¿Crees que A Sangre Fría es una obra objetiva? Es difícil hablar de objetividad cuando se trata de un crimen que conmocionó a todo un país. Capote sin duda se involucró emocionalmente en la historia, pero eso no invalida su trabajo. De hecho, esa implicación es lo que hace que Sangre Fría sea una obra tan poderosa. Es cierto. Capote logra transmitir la atmósfera de tensión, el miedo que se apoderó de Holcomb tras los asesinatos.
Describe con detalle el impacto que el crimen tuvo en la comunidad, en las familias, en la vida cotidiana. Y no solo eso, Capote también plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo es posible que dos hombres aparentemente normales puedan cometer un acto tan salvaje? ¿Qué fallos en el sistema, en la sociedad, en la propia naturaleza humana permitieron que algo así ocurriera? Son preguntas que siguen resonando en la actualidad. Cada vez que hay un crimen similar, volvemos a plantearnos las mismas cuestiones. ¿Hemos aprendido algo de la tragedia de los Clatters? ¿O la maldad sigue acechando en las sombras, esperando un momento oportuno para manifestarse? Es inquietante pensar que la respuesta pueda ser la segunda. Pero también es importante recordar que la historia de los Clatters no es solo una historia de violencia y oscuridad. También es una historia de resiliencia de una comunidad que se unió para superar el dolor y reconstruir su vida. Es cierto, los habitantes de Holcomb no se dejaron vencer por el miedo. Se apoyaron mutuamente, honraron la memoria de las víctimas y continuaron con sus vidas, aunque con una cicatriz imborrable en sus corazones. Esa capacidad de sobreponerse a la tragedia de encontrar la luz en medio de la oscuridad es un aspecto que a menudo se pasa por alto en las crónicas del crimen. Pero es fundamental para comprender la complejidad del caso, para ver más allá del horror y encontrar un atisbo de esperanza. Y esa esperanza, en última instancia, es lo que nos permite seguir adelante, enfrentarnos a la realidad de que la maldad existe, pero también la bondad, la compasión y la fuerza del espíritu humano. Y hablando de fuerza, volvamos a los asesinos. Tras huir a México, Hickok y Smith fueron capturados y extraditados a Kansas, donde se enfrentaron a un juicio que acaparó la atención de todo el país. Un juicio que planteó una serie de cuestiones éticas y legales que aún hoy en día generan controversia. La pena de muerte, la salud mental de los acusados, el papel de los medios de comunicación en la cobertura del caso, son temas que Capote aborda con maestría en A Sangre Fría. La obra de Capote no se limita a narrar los hechos, sino que los analiza, los contextualiza y nos invita a reflexionar sobre las implicaciones sociales y morales del crimen. Y al hacerlo, nos convierte en algo más que simples observadores. Nos obliga a tomar partido, a cuestionar nuestras propias convicciones, a confrontar la oscuridad que todos llevamos dentro. Y en ese juicio, con la sombra de la pena capital planeando sobre ellos, Hickok y Smith se convirtieron en el centro de un debate nacional sobre la justicia y la redención. ¿Merecían la muerte por sus crímenes o había alguna posibilidad de rehabilitación? La sociedad americana de la época estaba dividida. Algunos clamaban por la ejecución convencidos de que era el único castigo justo para un acto tan brutal. Otros abogaban por una condena a cadena perpetua, argumentando que la pena de muerte no era la solución. Y en medio de ese debate, Capote nos presenta a dos hombres enfrentados a su destino, Hickok frío y calculador aferrado a la esperanza de una apelación que le salvara la vida, y Smith atormentado por la culpa consciente de la magnitud de sus actos. Es fascinante cómo Capote logra humanizar a estos personajes sin justificar sus crímenes. Nos muestra sus miedos, sus arrepentimientos, sus últimos deseos. Nos hace preguntarnos si en el fondo no son más que víctimas de las circunstancias de un sistema que falló en protegerlos y guiarlos por el buen camino. Es una reflexión incómoda sin duda, pero creo que es esencial para comprender la complejidad de este caso. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de entender las raíces del mal, de buscar soluciones para evitar que tragedias como esta se repitan. Y esa búsqueda de soluciones nos lleva a analizar el legado de este caso. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad americana? ¿Cambió algo la forma en que se abordaban los crímenes violentos? Sin duda, el caso de los Clatter marcó un antes y un después. La brutalidad del crimen, la aparente normalidad de las víctimas, la frialdad de los asesinos. Todo ello contribuyó a crear una sensación de vulnerabilidad, de miedo, a que la maldad pudiera acechar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y esa sensación de inseguridad llevó a un endurecimiento de las leyes, a un aumento de la vigilancia, a una sociedad más desconfiada. Se podría decir que el caso de los Clatter fue un catalizador de la cultura del miedo que en cierto modo aún perdura en nuestros días. Es una idea inquietante, pero no podemos negar que el miedo a veces se convierte en un motor de cambio. La tragedia de los Clatter impulsó el desarrollo de nuevas técnicas de investigación criminal, la creación de unidades especializadas en crímenes violentos y una mayor concienciación sobre la importancia de la salud mental en la prevención de la violencia. Es cierto, y no podemos olvidar el impacto que el caso tuvo en el ámbito literario. A Sangre Fría no solo es una obra maestra del periodismo narrativo, sino que también abrió un nuevo camino en la exploración de la mente criminal. Capote demostró que la literatura podía ser una herramienta poderosa para comprender la oscuridad del alma humana, para buscar respuestas a las preguntas más difíciles. Y con esa reflexión, creo que podemos cerrar nuestro viaje por el misterio de los Clatter. Un caso que nos ha llevado a explorar la violencia, la culpa, la redención y la eterna lucha entre el bien y el mal. Un
caso que nos recuerda que la realidad puede ser más compleja y perturbadora que cualquier ficción y que a veces las respuestas que buscamos no se encuentran en los tribunales, sino en las páginas de un libro, en la reflexión individual, en la búsqueda constante de la verdad. Un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue resonando en nuestro interior, invitándonos a cuestionar nuestras certezas y a mirar con atención la oscuridad que se esconde en los rincones más inesperados de la sociedad y del alma humana. Y con esa última reflexión cerramos este capítulo de nuestra inmersión en las profundidades del misterio. Hasta la próxima.